volver sobre el camino. Yo trato de tomar nota, pero a veces a uno se le pasa algún tema y bueno, muy Sí, importante. de acuerdo. Bueno, la sesión pasada estuvimos hablando de la importancia de tener una buena relación con el experto, ¿no? Y todos los beneficios y cómo prepararnos para hablar con él, de que la necesidad tiene que estar bien planteada y el curso resolverá esa necesidad, conocer el perfil de mi participante, incluso, o algún estilo de aprendizaje predominante, y hacer un plan de diseño, ¿no? A veces el diseñador instruccional puede brincarse todo este proceso por escrito, porque ya hacemos de manera muy fácil las cosas, ¿no? Y a lo mejor vamos con proyectos muy independientes, pero si yo estoy ya trabajando en muchos proyectos tal vez, o si voy comenzando con diseño instruccional, vale la pena hacer estos ejercicios por escrito donde yo pongo mi objetivo de aprendizaje, redacto qué estrategias voy a utilizar, mi estructura temática, mis objetivos de aprendizaje particulares para poder tener un diseño de una evaluación que justamente evidencie que estoy cumpliendo con ese objetivo y que las estrategias de aprendizaje para cada contenido me apoyen al logro de ese objetivo, ¿no? Entonces, parte del ADI, del modelo ADI que estamos revisando, incluye al inicio el análisis de los contenidos, qué tipo de contenido es, si está orientado a la tarea o es más de conocimiento temático, cómo puedo ir dando un tratamiento instruccional, ¿no? También. Aquí está como lo que vimos de redactar un objetivo correcto, apoyándonos de taxonomía de Bloom. Hay otras taxonomías, pero esta es como la más utilizada a nivel global. La secuenciación del contenido, la secuencia didáctica que puede ser ramificada, desde como árbol, que va seriada sin poder navegar libremente por esa secuencia, pero también hay una de red que también podría ser un punto de partida para que el usuario se vaya acostumbrando a estrategias adaptativas, ¿no? Y donde a lo mejor yo no tengo que cursar el contenido A, pero sí el B, ¿no? Y que se vayan acostumbrando los participantes a este tipo de estrategia, porque estamos muy acostumbrados a la otra, ¿no? Donde yo voy de inicio al final sin poder adelantarme. Y eh, los contenidos podemos darle diferentes tratamientos. Aquí vimos también el nivel de interactividad, ¿no? Que no porque sea bajo necesariamente es un recurso pobre, ¿no? A veces se tiene la idea de, para que un curso sea muy eficiente, tiene que ser muy interactivo y muy adornado y todo un circo, ¿no? Tenemos también que como derribar un poco ese mito en el cual los cursos saturados a lo mejor de interactividad o de información o de muchas cosas o de florecitas, va a ser un buen curso, ¿no? Entonces, nada más tener cuidado porque nuestro foco siempre debe ser el aprendizaje y no se nos debe olvidar, ¿no? Como diseñador instruccional, ese aprendizaje que debe ser mi foco, pues se ve influenciado por que el curso que voy a hacer es a través de un medio tecnológico y yo no puedo anticipar lo que el usuario está viviendo en ese momento con mi contenido en su pantalla, ¿no? Entonces tengo que cuidar muchas cosas, tratando de anticipar las cosas que van a afectar a su aprendizaje mientras está tomando mi curso, ¿no? Entonces tiene que estar muy bien cuidado. Ay, espérame, ya no me acuerdo si nos quedamos ahí. Ah, justo, aquí nos habíamos quedado, Sí, sí, sí. ¿no? Ok, Sí, de acuerdo. Sí, ¿verdad? Esta sí la habíamos revisado. la vimos rápidamente porque Ajá, dejamos en la parte como final de interactividad y demás, entonces nos quedamos acá. ok. Ah, no, sí la habíamos visto y vimos el nivel de interactividad para cada uno de los cursos.
Sí, Pusimos el ejemplo con Kevin, que creo que estaba en la sesión. De acuerdo. ajá. Entonces, con esta, retomo esta mentalidad, ¿no? Que como diseñador instruccional debemos tener, diseñador instruccional de recursos y learning, debo tener siempre muy en mente estos puntos críticos, ¿no? La extensión y la duración de mi curso y no dejarme llevar por meter todo en un solo lugar, ¿no? Tengo que saber que se va a producir en un software. Nosotros acostumbramos, y es bueno que los diseñadores instruccionales conozcan las herramientas con las que se hacen los cursos, ¿no? O sea, nuestros diseñadores instruccionales, por ejemplo, toman el curso de Articulate, la herramienta para hacer los cursos, para que ellos, a la hora de plasmar una estrategia, vaya alineada con lo que realmente se puede hacer. Y aprovechar la herramienta lo más que se pueda, ¿no? O no sugerir cosas que no se pueden hacer, ¿no? Entonces, como diseñador instruccional de e-learning, debo conocer las herramientas para poder aprovecharlas y que la estrategia interactiva sea conductista, por ejemplo, ¿no? O esté alineada a una estrategia de aprendizaje con determinado objetivo, ¿no? Si no conozco estas capacidades de interacción o de todo lo que se puede hacer, corro el riesgo de hacer PowerPoints digitales, nada más, ¿no? Interactivos que nada más van avanzando. Y ese también es el reto para cualquier diseñador instruccional, que mi curso no sea un PowerPoint, se vaya siempre más allá de ser el clásico PowerPoint, porque eso es como muy fácil que nos suceda, quedarnos que se siga viendo como un PowerPoint, porque llevamos años trabajando PowerPoints, ¿no? Entonces hay que aprovechar el software, eh, saber y tratar de identificar, bueno, el aprendiz va a estar en una pantalla, yo no sé si su silla está incómoda, yo no sé si hay ruido alrededor, si hay otras pantallas a los lados, si lo está tomando en su casa, si a lo mejor lo va a cursar en su celular en el camino, ¿no? De una forma offline. Y entonces, todo eso yo como diseñador instruccional debo tomarlo en cuenta al momento de diseñar cualquier pantalla. Eh, eh, y también cuidar la parte donde al estar en un medio tecnológico y no es ser un profesor el que me está transmitiendo el conocimiento, pues sí se deshumaniza ese contenido, ¿no? Entonces, el diseñador instruccional es el que aporta esa parte. Y ahora con la inteligencia artificial, todavía mayor cuidado, ¿no? Porque como hace tan bien los párrafos y hace tan bien las estructuras, si no cuido yo la dimensión humana, el curso va a estar totalmente deshumanizado y quién sabe si entonces realmente genere un aprendizaje, ¿no? Por eso siempre debemos estar muy al pendientes de esto. Esto porque pues ya vamos a hablar de cómo voy a estructurar mi contenido, ¿no? Entonces, todo esto que ya vi, el perfil, el contenido, temarios, objetivos, ya lo traigo en mente y ahora tengo que pensar en los tres momentos del curso, ¿no? Hay un momento preinstruccional, uno que es toda la instrucción como tal, coinstruccional o los momentos postinstruccionales. Entonces, ya aquí empezamos a ver una fórmula básica para desarrollar cualquier curso, ¿no? De la cual puedo partir y después ir enriqueciendo. Pero entonces, siempre mi curso contará con elementos que preparan y alertan o que activan conocimientos y experiencias previas para hacer un aprendizaje significativo. Le presento los objetivos, ya sea directamente, diciéndole, el objetivo de este curso es, o mediante de este curso identificarás, ¿no? O a lo mejor de manera implícita, ¿no? Y hay un debate sí le digo el objetivo, no me importa que lo sienta muy académico, ¿no? O no le digo el objetivo, se lo digo implícito, ¿no? Vamos a hacer en este curso, vas a hacer estas cosas y de otra manera, ¿no? Ahí depende mucho de el tono que le estamos dando al curso, pero este es el momento de hacerlo. Y un organizador previo es pues un temario, un menú
que la estructura, ¿no? Es muy importante darle al estudiante una estructura previa para que vaya organizando en su mente qué va a revisar. Después, ahora sí, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, va toda la información, conceptualización de contenidos, se organiza toda la estructura, ahora sí, ya como tal el contenido, ¿no? Tratando de mantener la atención y la motivación. Aquí es donde ya utilizamos ilustraciones, redes, mapas conceptuales, analogías y todas las otras estrategias que nos permitan transmitir el contenido o interacciones, actividades, todo lo que me permita que el objetivo de aprendizaje vaya lográndose. Y al final, pues hago una síntesis o una integro contenido, incluso puedo hacer una crítica dependiendo de la temática, eh, ya sea que ponga preguntas intercaladas o aquí haga ya una evaluación, un resumen final, o a lo mejor también un activador, ¿no? Una orientación a la acción. Sí, Laura. En esa parte que tenías postinstruccional, aquí hablas básicamente como del ejercicio de la estrategia, como la voy a plantear, o en esa parte postinstruccional también te refieres un poco a, por ejemplo, las rúbricas, la medición, También. cómo saber si el estudiante logró la comprensión y de pronto, no sé, le haga una actividad a través de una rúbrica para valorar sus niveles de desempeño. Eso iría en esa parte como tal de la Sí, postinstrucción. sí, más como cierre. Mira, lo Ok, mismo que tenemos aquí está aplicado en esta tablita. ok, perfecto. Vamos a pensar que cada bullet que tengo aquí son pantallas de mi curso, ¿no? Ya la estructura como tal. Entonces, al inicio puedo ser mi primer pantalla de bienvenida para activar la atención. Luego mi pantalla del objetivo para establecer un propósito. Luego una introducción para incrementar el interés y motivación. Luego el temario, ¿no? Y después, ahora sí, hago todo el desarrollo de contenido, conceptos, ejemplos, todos los elementos creativos, técnicas para facilitar la adquisición del conocimiento, ¿no? Como ilustraciones, demostraciones, evaluación a lo mejor de sumativa o nada más formativa durante este proceso, mapas, analogías, personajes, tipo un agente instruccional que haga a lo mejor las veces de profesor, casos, todo eso en el desarrollo. Y en el cierre, que son los momentos post a la instrucción, le recapitulo la información, le digo cómo vimos, lo más importante es esto, los 5 puntos más importantes de lo que vimos hoy, se hacen conclusiones, ¿no? Se puede dar un mensaje final para remotivar y dar una orientación a la acción, ¿no? Ahora ve y haz esto, ve y aplica lo aprendido, ¿no? Y al final también del cierre se pueden proponer enlaces a bibliografías o otras cosas, materiales, o acude a tal área de la empresa, no sé, cualquier cosa que pueda complementar para que esté todo muy integrado. A eso me refiero con los preinstruccionales, coinstruccionales y postinstruccionales, ¿no? Sí, eh, lo que tú me comentas, pues ya son a lo mejor pensando en programas de formación, ¿no? Donde sí hice mis contenidos de aprendizaje y después de la instrucción tengo actividades que debo completar para, mediante una rúbrica para poder obtener mi resultado, mi calificación tal vez, ¿no? Esos también podrán considerarse postinstruccionales que siguen acompañando como tal el objeto de aprendizaje, ¿no? O los Sí, de objetos. acuerdo. Sí, Vale. sí, sí, sí. La ventaja que tú tienes es que ustedes se utilizan más todas estas módulos y herramientas externas al objeto como tal, ¿no? Para poder dar otros niveles, llegar a otros niveles. Ok, entonces, esta es una fórmula que se le puede dar a cualquiera que va a comenzar a desarrollar cursos, ¿no? Es decir, a ver, apégate a esta fórmula. Ya después puedo yo cambiar, ¿no? La forma de abordar estos contenidos. Esta es una fórmula básica.
de la cual podemos partir. O a lo mejor, ustedes como universidad puedes preparar una serie o una sola secuencia didáctica, ¿no? De, a ver, bienvenida, objetivo, así, y tú dársela a los profesores para que las apliquen en sus desarrollos, ¿no? Y que se apeguen a esa secuencia didáctica. Después, puedo yo a lo mejor modificar esa secuencia didáctica con otros objetivos. Por ejemplo, utilizar un método para que el alumno, a través de la deducción, pueda aprender, ¿no? Primero le explico, este es como el común, ¿no? Primero le explico una información, le doy ejemplos, le pongo actividades para que lo aplique, lo hago analizar esto que aplicó y lo retroalimento, ¿no? Esa es una forma en la cual puedo más o menos aplicar esta misma secuencia. Con el método deductivo, un patrón de lo general a lo particular. Pero puedo utilizar otras estrategias como un método inductivo, donde primero le pongo un ejemplo, le digo, a ver, ¿tú cómo lo harías? Analiza lo que hiciste, si funcionó o no funcionó, te retroalimento y ahora sí al final ya te digo realmente cómo debió ser, ¿no? Que aprenda haciendo y que aprenda equivocándose. Esto también podría ser muy interesante para ciertos perfiles, ¿no? O para salirme del modelo tradicional, ¿no? Sí, llega un momento en el que esto ya a lo mejor siguiendo una misma secuencia didáctica todo el tiempo, los alumnos a lo mejor ya hasta se lo aprenden y saben dónde brincarse, saben qué capturas de pantalla tomar para hacer la evaluación, por ejemplo, ¿no? Te terminas por aprenderte eso cuando es muy repetitivo el modelo. Pero si yo modifico mis estrategias o mis secuencias didácticas, puedo pues interesarlo, mantenerlo interesado en este tipo de recursos y probar, ¿no? Y aprender del error también, ¿no? ¿Qué va a ser? Entonces es otra forma interesante de plasmar un contenido, ¿no? Y así estas secuencias didácticas pues están como orientadas a una forma de aprendizaje, se pueden diseñar diferentes dependiendo, ¿no? El aprendizaje basado en casos, ¿no? Por ejemplo, pues es otra forma de aprender muy bien, aunque implica mucho más trabajo de producción y lograr un contenido, para que se vea como todo muy presentado, pero desde un PDF donde te presento el caso o te lo voy platicando y lo vas leyendo, vas resolviendo. Entonces se pueden utilizar todas las estrategias para hacer estas secuencias didácticas. Es aquí como llevarse de tarea, ¿no? Revisar diversas secuencias didácticas para tener después, tener como mi biblioteca de secuencias didácticas y poder ver cuál voy a utilizar según el contenido, el perfil y todo lo que hemos revisado. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, perfecto. De acuerdo. Y entonces, estas secuencias didácticas o la presentación de los contenidos, pues pueden tener este tratamiento instruccional también de diversas formas, ¿no? Uno muy común, pues es la narración, donde yo relato, doy contextos realistas, pongo ilustraciones, imágenes, videos, ¿no? Ese es como el común donde yo voy narrando la información. Pero también puedo poner escenarios y ya las herramientas para hacer los cursos e-learning nos permiten esto hacerlo fácilmente, ¿no? Te pongo diversos escenarios, el alumno debe tomar decisiones y le doy retroalimentación respecto a sus decisiones, ¿no? Ese también es interesante forma de dar un tratamiento instruccional. Otra forma es de poner una serie de conceptos para que funcione como una caja de herramientas para el participante, ¿no? Elige los temas, seguramente no estén secuenciales, y el contenido, aunque no sea un curso seriado de principio a fin, con una narración tal cual, puede ser simplemente una caja donde yo voy y tomo lo que necesito para lo que en ese momento requiero, ¿no? Selecciono los temas que me interesan, y pueden ser bloques cortos o independientes, ¿no?
Otra forma de dar tratamiento al contenido es, pues, demostración práctica. Muestra un procedimiento, luego él lo puede practicar. Por ejemplo, para utilizar un software, hacemos mucho este tipo de demostraciones. Por ejemplo, cuando hacemos cursos sobre uso de software o sí, cosas como más tecnológicas, utilizamos una metodología que le llamamos Show, Try y Do. Entonces, primero le enseño qué hace, cómo se ve, cómo funciona. Try, le pongo las pantallas y le digo, a ver, intenta hacer esto, ¿no? En matemáticas podría funcionar, ¿no? O sea, te enseño cómo funciona la fórmula. Después te digo, a ver, te pongo este ejercicio, inténtalo. Si te equivocas, no te preocupes, porque estás en un intento y yo te voy a retroalimentar donde te equivocaste. Y luego lo vuelves a intentar. Y do ya sería más enfocado a hacer una prueba donde él solo va a tratar de resolver de inicio a fin una situación, una fórmula, un uso de una plataforma. Y si salió bien, al final le digo, y si no, pues le retroalimento al final y hasta lo califico, ¿no? Entonces, esta es una forma de practicar y que las herramientas ahora nos permiten hacer esas prácticas sin estar vivos en los sistemas, ¿no? Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, señora, perfecto. De acuerdo. Estos son solo algunos ejemplos, porque podríamos buscar y encontrar infinidad, ¿no? Y bueno, y ahora también ya pedirle al chat GPT o a Gemini o a todas las herramientas que nos ayuden con esto. Esa es la ventaja, ¿no? Juegos y muchas otras cosas. Ahorita vamos a ver otras técnicas aquí, básicamente, pero otra cajita de herramientas que nos puede servir como diseñador instruccional es esta parte. Si el contenido es concepto o hecho o un procedimiento o una actitud, tener aquí ya identificadas estrategias que yo puedo ir como tomando nota, ir guardando, que puedo utilizar, por ejemplo, si es una actitud, lo que voy a enseñar o lo que quiero lograr, pues entonces lo modelo, ¿no? Y le puedo presentar un video o alguien representando, o él practicar un rol, ¿no? Un juego de rol, un roleplay. Entonces, eh, hay que también hacer, pues, tener mi apunte, ¿no? De ir identificando qué puedo hacer con cada tipo de contenido. Cada vez que veo un curso, hacerme esa anotación y guardarme las ideas. Aquí hay algunas, pero esto puede crecer también, ¿no? Como para tener ya una herramienta de apoyo cuando voy a transmitir ciertos conocimientos y no quedarme siempre con el clásico párrafo que parece diapositiva de PowerPoint, ¿no? Un recurso que es muy socorrido e integral y que muchos intentamos es storytelling. Pero storytelling no es tan simple como a lo mejor un escenario. Un escenario es pones una situación a una persona con determinada situación y listo. Pero eso no es storytelling como tal, ¿no? Storytelling incluye a un personaje que está, lo utilizamos para comentar una historia va a enfrentar una situación, ¿no? Al principio, ¿no? El personaje tiene una vida ordinaria, lo llamo a la aventura, algo sucede, empieza a generarse un problema, ay, voy para adelante, aquí está, un problema, empieza a incrementarse la tensión con la situación que está viviendo el personaje, ¿no? Después, a la mitad hay un conflicto, ahí sí ya es donde se da la máxima tensión dentro de la historia, ¿no? Y con ese conflicto va a venir un crecimiento, ¿no? La forma en la que se resuelva va a venir un conocimiento y el personaje al final sufre una transformación, ¿no? Mostramos la solución o el desenlace del conflicto que vivió y al final una conclusión, una moraleja donde el personaje se transformó y logró algo, ¿no? Lo interesante de storytelling es
también el uso de las emociones, ¿no? El hacer que a lo mejor tú sientas un tipo de emoción por el personaje, te guste, te caiga mal, no sé, algo, alguna emoción te genere, de manera que tú al usar esta parte como aprendiz, vas a tener una adquisición diferente del conocimiento, ¿no? Cuando empiezas también a utilizar tus emociones, es más fácil que recuerdes ciertas cosas si están contadas de esta manera, a nada más decir, es importante hacer esto bien porque si no te va a ir mal, ¿no? O todo te va a salir mal si no actúas de determinada manera, ¿no? Entonces aquí eh, es súper interesante y es complicado, ¿no? Sí se requiere mucha creatividad para llegar a este nivel y hacer un buen storytelling, ¿no? Eh, Vale la pena a lo mejor de repente ponerse retos y decir a una cosa le voy a formar una historia, ¿no? Alguna vez una de mis diseñadores instruccionales tenía a su cargo hacer un curso sobre, de hecho lo veíamos en los ejemplos de los temas que yo traía, que eran las cajas para transportar verdura, ¿no? Y el objetivo que nos planteó el cliente interno en ese momento fue, se están desperdiciando mucho estas cajas, se están tirando, se están rompiendo y entonces hay mucho desperdicio y lo que queremos lograr de utilizar cajas reutilizables para reducir costos y la ecología y todo esto no se está cumpliendo. Entonces la diseñadora lo que hizo es que le dio como vida a la caja, ¿no? Entonces, con una breve historia te contaba cómo la caja era muy feliz con sus verduras y después cómo poco a poco fue maltratada, incluso estar en un basurero, ¿no? Y después recuperada y volver a ser feliz. Entonces, a mí me gusta plantear este ejemplo porque es una simple caja de plástico donde la diseñadora tuvo la habilidad de que tú dijeras, pobre caja, ¿no? Ya no la voy a maltratar porque puede sentir, ¿no? Pareciera eso. Esa es una forma de usar storytelling para cualquier cosa, ¿no? Sí, Laura. No, muy interesante lo que cuentas. Este es un recurso muy autocontenido, ¿cierto? Porque digamos que cuando uno maneja escenarios muy grandes, pues ya generar storytelling, digamos, para un programa, para un escenario de formación un poco más robusto, Ajá, tiende a ser más complicado, ¿no? Entonces, digamos que este sí es un recurso para utilizar y aunque es sí, muy integral para ciertos públicos, como tú sí. bien lo identificas, ¿no? O sea, como para lograr sí un movimiento muy particular o llegar como a una conclusión. Entonces, interesante para hacerlo una conclusión o en un momento muy específico de toda Exacto. la instrucción o el conocimiento. Exacto, específico, como bien comentas, ¿no? Es una estrategia para lograr un objetivo muy, muy específico. Sí, a nivel general, a nivel programa, puede ser, mira, la siguiente diapositiva, este autor plantea en su libro de la solución de las 7 slides. Él plantea esto como para cualquier presentación. O sea, por ejemplo, un profesor en una clase podría utilizar esta estrategia para que con 7 slides o 7 momentos claves, ¿no? De la presentación, más allá de que sean más slides, se logre un aprendizaje de una forma diferente con una estrategia parecida a storytelling, ¿no? Donde decimos, a ver, planteo una premisa, hay un conflicto, se genera tensión, un clímax y una resolución, ¿no? Entonces, a través de estas 7 slides se puede hacer utilizar esa estrategia donde voy llevando al estudiante por un proceso, ¿no? Para que aprenda. Hay un libro de esto, de esta estrategia de cómo utilizarlo y digo, no solo la plantea para el diseño de un storytelling de un curso, sino cómo tú presentar de manera que tu presentación pues cause un impacto diferente a lo que normalmente hacemos, ¿no? Y hay otras, pero esta sería algo que se podría retomar a lo mejor para un programa, ¿no? Un programa donde a lo mejor hay un caso transversal y el caso durante todo el proceso del programa va teniendo este proceso,
¿no? Por ejemplo, que se lleve de manera transversal durante el programa, por ejemplo, ¿no? De acuerdo, interesante. Sí, de acuerdo. Ok, pero sí, storytelling bien utilizado no es tan fácil. Ahora con la IA ya es muy fácil porque ya te lo da, ¿no? Pero bueno, ahí podemos nosotros hacer esa, aportar la parte humana, lo que nos haga GPT con una historia, ¿no? Eh, alguna vez tuve una diseñadora instruccional que estaba estudiando como por gusto, guionismo de telenovela, ¿no? Y todo eso también servía para generar esta parte de storytelling y aprendí cómo, con ella, cómo incluso el personaje que voy a utilizar, lo diseño, trae un diseño detrás, ¿no? Que a lo mejor nunca se ve, pero había toda una descripción del personaje que servía para darle todo, vestir toda la historia, ¿no? Y a lo mejor ese trabajo de la descripción nunca se vio como tal, ¿no? Plasmado de ahí, pero sí sabías, o sí preveías, ¿no? El carácter, el personaje, la forma de vestir, la forma de ser, un poco de su historia y su carácter o sus características también. Entonces, a veces sí, si se quiere uno especializar en temas como estos, en utilizar storytelling adecuadamente, podemos echar mano de otro tipo de aprendizajes, como por ejemplo, guionismo de telenovela, ¿no? Que puede ser útil para que se logre un aprendizaje al final. Aprendizaje es un cambio, ¿no? Es que se logre que se modifique algo y entonces eso nos puede ayudar, ¿no? Para hacer sí, sí me ha sido muy útil para perfiles a lo mejor por ejemplo, de nivel educativo no muy alto, ¿no? Donde tenemos que hacer que cumplan con ciertos procesos. Y entonces, justo con esta chica que te comento, hicimos algo parecido a La Rosa de Guadalupe o esas historias muy emocionantes, muy de emoción, ¿no? Sí, Ajá, para que la persona bueno, entendiera que tenía que cumplir con sus procesos en el día a día en su trabajo, ¿no? Por ejemplo, entonces, este, a veces para ciertos perfiles es una muy buena estrategia. Storytelling, ahí quedamos, ¿no? Podríamos profundizar y tener clases enteras de storytelling, pero ahí nos quedamos. En la otra estrategia que también se puso un poco de moda y que entre que más o menos hemos aplicado y tal, es la gamificación, ¿no? Una tendencia emergente, lleva muchos años siendo emergente, pero como que no la hemos afianzado, ¿no? No sé, por costos o porque no estamos seguros de que esté bien aplicada, porque hay, digamos, pues dos tipos, ¿no? De gamificación. Ahorita que lo estoy pensando, hasta podrían ser más bien tres, pero bueno, muchas veces cuando no conocemos gamificación podemos confundir que cualquier cosa que parezca juego es gamificación. Puede ser, pero no, ¿no? Porque gamificación a veces lo definimos como procesos de formación, donde conforme voy completando contenidos, voy ganando puntos, ¿no? Por ejemplo. A eso le llamamos gamificación en este ámbito del e-learning, ¿no? Aunque los recursos a lo mejor no tienen ningún toque de que parezca juego, ¿no? Simplemente es el hecho de ir completando y hasta hay dashboards o pizarrones donde se va identificando quién va ganando, quién va a la mitad, toda esa parte, ¿no? A eso le llamamos gamificado. Pero también puede haber recursos, así como más contenidos, como comentabas, ¿no? Donde aplico elementos de juego, ¿no? Cosas tan simples como un ahorcado para que pueda descubrir un concepto o un crucigrama, ¿no? Donde yo le doy un concepto, la definición del concepto y va a tener que ir llenando el crucigrama identificando a qué concepto me estoy refiriendo. Y cosas que son minijuegos, ¿no? Y algunas cosas que
pueden hacer interesante el que el alumno se acerque a un contenido, ¿no? Pero también hay otros recursos gamificados como que parezca o que mi menú principal sea un tablero de juego, ¿no? Y entonces, conforme voy avanzando, va avanzando mi muñequito o mi carrito en un menú que es un tablero de juego, ¿no? Como si fuera un juego de mesa, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de ver la gamificación eh, o de aplicar cosas que llamamos gamificación, de diferentes, se ven diferentes y a todos les llamamos gamificación. Están también los juegos serios para el aprendizaje. Esa ya es otra historia y ya estamos hablando de palabras mayores también, donde a lo mejor yo a través de, no sé, por ejemplo, había uno que era como estrategias como de militares para aprender técnicas de negociación, ¿no? Un juego que parecía una estrategia militar para aprender técnicas de negociación, por ejemplo. Ese es ya aplicar un juego serio para aprender. O hay juegos que cuando los juegos sí me generan ciertos aprendizajes y ciertas habilidades, ¿no? Que te pueden ayudar a lograr otros objetivos, pero el alumno está jugando algo y está desarrollado de una manera que conforme va jugando va logrando sus objetivos, ¿no? Ya hablando de los que Pero llaman juegos serios, pero eso sí, pues son como más bien desarrollados como estrategias muy específicas, ¿no? Sí, Laura, ibas a comentar. sí, sí, se confunde mucho, digamos que ahorita que lo hablabas y que uno lo piensa ya en detalle, tú tienes razón, esta gamificación de alguna manera se ha desvirtuado su concepto, o sea, hecho difícil de comprender a veces porque tal vez no lo entendemos a profundidad. Lo confunde uno también con un aprendizaje basado en retos, ¿ves? Pues porque voy a partir de recompensas a ciertas cosas. Ajá, Lo confunde a uno con un ejercicio motivacional de romper hielo al inicio, por ejemplo. ajá, Entonces ya a veces se cree que es un escenario de gamificación, pero sí creo que en algo de lo que hablabas la sesión pasada, que nos falta ponernos de acuerdo un poco ajá, en estos contextos del e-learning de exactamente qué es y qué implica, porque todos hablamos de ello, pero muchas veces no sabemos aplicarlo dentro de un aula, ni cómo diseñarlo, ni cómo proyectarlo, eh, y que no suene como repetitivo y como de alguna manera también aburridor para el estudiante, porque también puede volverse un escenario como eso, ¿no? Como de repetición, como de que tiene mil interacciones y mil clics, pero como que no te lleva a ningún lado. Entonces ajá. Sí, por ejemplo, de los que no te exacto. llevan en ningún lado, ¿no? Tenemos, y yo siempre me he preguntado por qué lo usamos, que es, por ejemplo, una sopa de letras. Sí, sí, O sea, como que a lo queda mejor para los inconcluso. chiquitos, ¿no? Ajá. Sí, 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 decía yo, a lo mejor para los chiquitos sí, pero ya también ahora los chicos vienen ya tan avanzados que yo creo que ya ni la sopa de letras les aporta, ¿no? Y sin embargo seguimos haciendo sopas de letras, ¿no? Para capacitar. Eh, cada vez que que me llega un cliente, me escribe un cliente o algo, me dice, oye, es que quiero hacer algo con gamificación. Siempre le digo, sí, hablemos, porque necesito saber qué entiendes tú por gamificación, a qué le llamas tú gamificación para decirte si lo podemos o no lo podemos hacer, ¿no? Entonces, entonces ese es el detalle que está pasando con gamificación y que aunque se volvió sí una moda durante un tiempo, como que no ha terminado de despuntar y no ha terminado de ser bien aprovechado el recurso, ¿no? Pero bueno, hay quienes sí lo aplican muy bien y retoman las ventajas que se tienen, ¿no? Entonces, en estas mecánicas de aplicar gamificación, tenemos esta, ¿no? Donde a lo mejor un curso o un programa de formación está ligado a puntos, ¿no? Y que tienen un valor cuantitativo cada acción y entonces va logrando puntos o niveles, ¿no? O a lo mejor también hay premios ligados y ya hay incluso plataformas que hacen esto en automático, ¿no? Que las pego a mi LMS o plugins que pego a mi LMS que le aportan esta parte y me ayuda a cuantificar y que se logre esta parte de premios, donde va a recibir a lo mejor bienes virtuales, ¿no? Por ejemplo.
También se puede apelar a la clasificación, ¿no? Y el vendedor estrella porque acabó primero o porque se sacó 100 en todo, ¿no? Los desafíos, un poco lo que comentabas también del aprendizaje basado en retos, y ofrecerle regalos, ¿no? Entonces hay varias mecánicas de las cuales puede echar mano para que le llame la atención. Un poco también esta técnica ha sido utilizada por las fuerzas de ventas, ¿no? Es como quienes más lo han aprovechado, donde pues como vendedores están como muy acostumbrados a esa como competencia numérica, ¿no? Y entonces, igual, para que termine sus capacitaciones, le voy a asignar un valor para ver quién acaba primero o quién gana más puntos, ¿no? Eh, hay que esta parte gamificada puede apelar a estas cosas, ¿no? A esta sensación de recompensa que me hace, me da motivación o me motiva a cumplir con mi capacitación, ¿no? O de ganar estatus, tener logros, eh, unas donde yo me pueda expresar, otras donde simplemente es apelar a mi gusto por competir, ¿no? U otra donde yo puedo ser altruista, ¿no? A lo mejor, donde yo al lograr algo, otras personas ganan, ¿no? Eso también puede ayudar. Entonces, estas dinámicas pueden ser aplicadas para generar esta motivación en las personas para completar programas de formación, ¿no? Bueno, estas son como algunas ideas de cómo puede ser aprovechado todo el tema de la gamificación para lograr que el participante se enganche un poco más con lo que estamos haciendo, ¿no? Hasta aquí vamos bien, ya. Esto fue un pequeño repaso o una pequeña vista de algunas estrategias interesantes para poder plasmar contenido, ¿no? Y que ya definí mi estructura, mi secuencia didáctica, voy a empezar a ver cómo plasmo esto en un guión y qué estrategias voy a utilizar. Justo puse al principio storytelling o gamificación, o las otras, la caja de herramientas también que vimos y todas esas, porque cuando voy a empezar a redactar mi guión, ya debo tener eso definido, ¿no? Si esto va a ser gamificado, bueno, pues entonces casi hasta desde el título, ¿no? Puede ser, porque a lo mejor si voy a usar storytelling, a lo mejor el título ya trae el nombre de mi héroe, ¿no? O hablo un poco del reto que va a vivir el héroe o del juego, ¿no? También ya desde aquí, desde mi título ya le voy a empezar a dar esa forma a esta estrategia creativa de presentar el contenido, ¿no? Ahora, este es un formato de guión tradicional, ¿no? Donde yo tengo una columna de audio, lo que se va a escuchar, lo que se va a leer, el texto en pantalla, la imagen, que es lo que lo vuelve storyboard, y una descripción multimedia. Pero puedo modificar el formato siempre al tipo de curso, incluso hasta según se vaya a producir, es el formato que voy a usar. En el caso de la primera columna, que son referencias, pues es pues una numeración para que yo pueda tener como claridad en qué sección voy, en qué sección estoy revisando. Cuando el experto revisa el guión, me diga en la referencia 11, ¿no? Tengo este comentario, ¿no? Y esa parte, para facilitar la revisión y la estructuración. Pero es donde voy a plasmar todo y también debe quedar claro para que el experto pueda revisar, ¿no? A mí me gusta, ya ese es como de tema muy personal, siempre trabajar en Word, porque como soy fan de la redacción, me facilita todo, ¿no? Me revisa, me pone, es más fácil redactar, ¿no? Que a lo mejor hacerlo en PowerPoint. En PowerPoint también se pueden hacer guiones donde utilizo la parte de notas para poner comentarios y también hay otra forma de agregar comentarios, al igual que en Word y poner notas, pero a lo mejor hay quienes nos ponen el audio
¿no? La locución la ponen en la parte de notas y en el PowerPoint es más visual y gráfico lo que va a contener la pantalla, ¿no? Entonces hay diferentes formas. Tú, en tu experiencia, ¿qué te ha funcionado mejor? ¿Qué has preferido? ¿Usar Word, usar PowerPoint, ambas, otra? ¿Cómo te ha ido con el uso de guiones, formatos de guión? Nosotros tenemos un formato base que trabajamos acá, genérico de guión instruccional, y Ujú. tenemos formatos particulares para los tipos de recursos que tenemos asociados, dado que nosotros trabajamos con Articulate, entonces tenemos, por ejemplo, formato de acordeón, formato de slide de diapositivas, formato de objeto de aprendizaje, formato de pestañas, ¿sí? Ajá, Formato de infografía dinámica, formato de infografía estática, formato de audio, formato de video, y esos los incorporamos al formato general de guión instruccional. Todo lo manejamos en Word, como tú lo indicas, y lo movemos básicamente en Drive para poder generar comentarios y trabajar en línea, es decir, hacer correcciones y demás, pues con los expertos y con el equipo de trabajo, hacerlo pues en línea con los comentarios allí, poder hacer también pues el ejercicio a veces de control de cambios y esas cosas. Pero sí nos exacto. hemos movido básicamente con Word. ¿Por qué? Ajá, Pues por lo que tú dices. Eso lo hacemos con Articulate. En RISE normalmente no hacemos guión instruccional, por lo que ya comentábamos, sí. no lo obviamos, porque lo Ajá, hacemos ya directamente en la herramienta. Entonces tenemos el sí. contenido y lo vamos diseñando a la medida que vamos cargando en RISE. Pero con Sí, Articulate sí nos ha funcionado mucho por este tipo de recursos. exacto. Y ahí es donde toca cambiar el chip, ¿no? De nuestro proceso, porque, por ejemplo, ahorita con el asistente de inteligencia artificial que trae Story, Articulate, especialmente Rice, que ya te hace un curso subiéndole un contenido y dando unas instrucciones, ese ya te da el guión, ¿no? Como dices, te lo genera en un RISE y ya nada más hay que buscar que el experto lo califique o lo revise dentro del RISE en funcional y se desacostumbre del Word. Pero sí, también nosotros muy rápido descubrimos que hacer guión para cursos en RISE no era necesario, ¿no? Era más fácil o igual montarlo en el RISE que en el Word, ¿no? Y ya lo ve funcionando, ¿no? Pero, por ejemplo, a lo mejor cursos que son más elaborados, más de storyline, por ejemplo, pues a lo mejor sí conviene generar un guión como estos y bueno, y así te vas adaptando, ¿no? A cada desarrollo. Em, Algo que comentaste, que creo que es parecido a lo que nosotros hacemos, que es lo de generar prototipos, ¿no? O sea, yo ya, estas pantallitas que ves aquí a la derecha, son pantallas que ya existen, pero que nosotros pues fuimos guardando para las capturas, ¿no? De esas pantallas para tener un prototipo y era, en lugar de describir 3 bullets y una imagen a la derecha, toda esa parte, pues ya, directo, ponemos qué prototipo y qué prototipo. Y estos son sencillos, ¿no? Es un personaje, el de abajo, ¿no? Un agente instruccional que va apareciendo el texto. Pero ya hay otros prototipos más avanzados y esta parte de reutilizar prototipos se puede servir y además si yo se lo pongo al experto en un Word y decirle, mira, va a ser interactivo, pero se va a ver así, ¿no? Aquí no se ve cómo es el personaje, pero tú imagínate que hay un personaje, le ayuda a él a identificar un poco cómo se va a ver, ¿no? Entonces, esta parte del diseño de los guiones depende mucho de eso, ¿no? De cómo se va a producir, cómo es el experto. Yo siempre también dependo mucho del cliente, cómo quieren ellos trabajarlo. Por ejemplo, a mí, como te decía, mi PowerPoint como que nunca me ha encantado, pero muchos clientes nos entregan en PowerPoint y con eso nos vamos adaptando. Y con Rice, ¿no? Ahora, la facilidad de hacer cualquier cosa. Ujú. Y también, pues ya ahorita, por ejemplo, un guión de video, eh, por mucho que a mí me guste un formato, si la IA me lo da de una manera, pues ya lo tomo como la IA lo genera, ¿no? Y no hay, ya no me muevo de ahí, ¿no?
Ok, entonces, bueno, ya aquí ya no profundizo porque por lo que me comentas, pues ya manejan sus formatos, ya esa parte, a menos que tú me quieras preguntar algo, avísame, ¿no? Pero yo creo que esa parte ya la tienen ustedes ya más dominada y trabajada, ¿no? La importancia de mantener el guión. Ujú. Sí, señora, de acuerdo. De acuerdo, ok. Bueno, ahora, estas decisiones que yo tengo que ir tomando como diseñador instruccional incluyen los lineamientos de redacción, de estilo, ¿no? Y entonces es bueno establecer criterios, ¿no? Un libro blanco, a lo mejor de la universidad, donde diga, eh, todos tienen que apegarse a estos lineamientos, no solo los gráficos, no solo los tecnológicos, todo eso, sino también en la parte de redacción del contenido. ¿Cuentan con algo así? Sí, nosotros tenemos una estructura que de hecho estamos en este momento actualizando, que lo llamamos pues como un procedimiento, por así decirlo, de tanto de la parte gráfica, porque pues somos una entidad que respeta mucho todo el tema de colores y demás, no nos podemos salir de los colores institucionales, y también para esto que tú estás nombrando, ¿sí? Entonces, como la extensión, por ejemplo, de los recursos, la cantidad de diapositivas por recurso y demás, son cosas que hemos ido construyendo con el avance de la madurez y pues ya teniendo de alguna forma también plantillas como tú las sugerías, ¿sí? Entonces sí tenemos un documento que estamos en este momento actualizando y que venimos actualizando frecuentemente con todos estos escenarios, que es transversal para todo el equipo, tanto para diseñadores instruccionales como para gráficos, desarrolladores, quienes se adecuan también en plataforma. Entonces digamos que es como un ejercicio que está articulando todos los roles que tienen que ver con este desarrollo. Y Sí, que que todos sepan. porque el tono, ¿no? No más el tono, entonces que sea un tono académico, si vamos a hacer de usted o de tú, si va a haber Ujú, mayúsculas capitales o solamente al inicio, en fin, todos estos escenarios pues deben quedar allí contemplados, el tamaño como tal de los títulos, cómo van a ser esas viñetas, si va a haber números, cómo van a ser, con qué colores, de qué tamaño, si hay una serie de elementos allí para ir incluyendo, como te ujú. digo, la venimos actualizando y es vital, porque sin esto las cosas no funcionan. Exacto, sí, se van por muchos lados y al final arreglar eso es el doble de trabajo. Exactamente, manejar cada detalle, cómo se hace. Nosotros, por ejemplo, como consultoría, cada vez que llega un cliente hacemos esto. Los lineamientos de ese cliente, de cómo maneja la información, cómo se maneja esa empresa y todo eso, ¿no? Entonces ya hay unos que son claves y son básicos, pero muchos se van ajustando. Em, en la parte específica, bueno, perdón, aquí nada más me falta. Algo que me ha funcionado mucho es el apego a la RAE, ¿no? Cualquier cosa que no se sepa cómo se va a manejar, búscalo en la RAE. O sea, y siempre, siempre he logrado solucionar todo en la RAE, ¿no? Ya a muchos hasta me conocen por eso, porque saben que siempre me voy a la RAE. Y bueno, ok, a lo mejor hay cosas que son muy españolizadas, ¿no? Pero es la que tenemos como más universal y mejor trabajada, ¿no? Y que mal que bien se apegan a una regla. Y si ellos dicen, la palabra solo no lleva acento, pues no va a llevar, ¿no? Aunque no nos guste o no estemos acostumbrados, nos vamos a pegar a esa regla, ¿no? Entonces conviene poner también reglas como esas donde habrá cosas que se salen o que no sabemos cómo se usan. La RAE es la que nos va a dar la respuesta y todos nos vamos a pegar. Esa va a ser nuestra Biblia, ¿no? En nuestro proceso, por ejemplo. Esa o puede haber otra, ¿no? Pero es definir una a la cual todos se apeguen y ya de ahí a lo mejor hacer algún ajuste, pero apegarnos a esa, ¿no? Esa me ha salvado de muchas donde los clientes dicen, no, es que tiene que ser así. Yo, la RAE dice, y ya, con eso nos apegamos a eso, ¿no? Bueno, ahora, el lenguaje y la redacción, estas tres palabras es claro, preciso y sencillo. Esas, que todos los diseñadores, ¿no? O los que redactamos contenidos que van a través de un medio tecnológico,
y a lo mejor los que no, pero especialmente los que hacemos este tipo de contenidos, deberíamos tatuarnos el claro, preciso y sencillo. No párrafos rimbombantes, porque a veces como docente estoy acostumbrado a que se tiene que oír así, como si fuera un libro, ¿no? Por ejemplo. Entonces mi contenido se va a ver mejor se va a ver más profesional si es un gran párrafo con palabras rimbombantes, ¿no? Entonces, acá no, acá tenemos que quitarnos un poco pues esa forma, ¿no? De escribir, porque el participante no tiene tiempo, porque está sentado en una pantalla, porque si yo hago elipsis en mi redacción y lo llevo y lo traigo, lo voy a perder, ¿no? Su atención la voy a perder y conforme van creciendo las generaciones, esto va siendo cada vez más necesario. Entonces, debe ser muy claro, muy preciso y sencillo. Es muy bueno hacer ejercicios de quitar palabras innecesarias de los párrafos, ¿no? A mí eso me encanta hacer, así de, vamos a quitar todas las palabras que se pueden quitar y la idea no cambia, ¿no? Para que sea muy claro, muy preciso y muy sencillo, ¿no? Usar una construcción sintáctica básica, ¿no? Sujeto, verbo, predicado, aunque es la simple, es la mejor en este contexto, ¿no? Si yo hago voz pasiva y utilizo una forma de redacción diferente, puede ser que mi alumno no lo reciba. Claro, si voy a un perfil más elevado, sí, está bien, podría ser, ¿no? Justo, tengo que adecuar mi contenido al perfil al que voy. Si es una materia de una carrera de filosofía, pues sí, obviamente tienen esa habilidad, ¿no? Y no los voy a perder, al contrario. Pero muchos de los contenidos que producimos no son así y tenemos que apelar a eso, a la sencillez y la fácil adquisición del conocimiento, ¿no? Hay que evitar vicios del lenguaje. Ahorita vamos a hablar un poco, bueno, o me voy para allá y ahorita me regreso, ¿no? O sea, claridad es que el contenido se comprende fácilmente eh, a la primera. No se tiene que volver a leer. Precisión es únicamente la idea que se quiere expresar, ¿no? Y sencillez de manera llana, única, una idea exclusiva y formas la forma de construcción simple y evitando lo rebuscado, ¿no? Eso es tal cual. Y vicios del lenguaje, digo, a lo mejor esta parte contigo puede ser que esté de más, porque yo pensaría que los docentes están muy conscientes de esto, no lo sé, tú me podrás decir, pero, por ejemplo, cuando yo imparto este curso para diseñadores multimedia, pues es vital que yo les diga, cada vez que escribas un gerundio, tienes que dudar, porque es difícil aplicar muy bien el gerundio, ¿no? Mejor quítalo. O sea, hay veces donde decir, no escribas en gerundio, porque tienes que analizar que el gerundio esté bien aplicado, ¿no? Si no queremos ese análisis y no nos cuesta trabajo entenderlo, mejor no lo escribas y escríbelo diferente, ¿no? Em, el abuso de pronombres personales, yo la veo todo el tiempo en todos lados, hasta en textos públicos, ¿no? Y bueno, y también la IA, y yo no entiendo por qué lo tenemos tan arraigado, ¿no? Y nadie se da cuenta, a veces siento, de cómo hacemos como este ejemplo que viene aquí de entrégale el reporte al subgerente, ¿no? Como es como si dijera, suyo de él. Este tipo de vicios los refuerzo mucho en este curso porque sí cuestan trabajo, son vicios que traemos en el lenguaje y hay unos que de manera personal traemos más arraigados que otros, ¿no? Hay cosas que afectan a la locución, si los contenidos van a tener audio, también a veces ayuda a redactar para que no haya repetición de palabras con la P, por ejemplo,
o las sílabas idénticas juntas, como este ejemplo que ven aquí dice, es inoportuno no notificar, ¿no? El resultado, o que a veces la unión de las palabras cambian el significado según cómo se lea, si no trae una pausa. Eh, el verbo poder también es uno que he estado mucho buscando en general que no se usa, o sea, no sé, habría que ver en Colombia, ¿no? Sus vicios de lenguaje. Acá sí usamos mucho el verbo poder para todo, ¿no? En lugar de decir, realiza esta actividad, entonces le decimos, puedes realizar esta actividad. No, no, no. La instrucción es realízala, ¿no? O sea, así como eso, acá en México tenemos muy arraigado usar el verbo poder para todo y entonces hay que hacer el ejercicio de quitarlo de la frase para ver si la idea sigue bien. Hay veces donde sí aplica, porque es una posibilidad de hacer algo, pero no siempre es como posibilidad, como que lo De decimos para acuerdo. decir las cosas suave. Sí, Laura, dime. A veces es imperativo. A nosotros nos pasa con el verbo deber. Digamos que para mí esa ha sido Ajá, como una de las dificultades, ¿ves? Porque uno tiende a los estudiantes debe revisar el recurso, ahora debe, entonces suena como una obligatoriedad. Y en estos exacto. escenarios formativos eso suena impositivo. Entonces Ajá, sí nos toca trabajar mucho esa parte porque lo que tú dices, porque tiende a volverse un escenario que uno maneja coloquialmente a ajá. diario, pero que ya en un escenario educativo suena imposición y eso de entrada pues ya si a ti tú estás leyendo y te dicen debe no sé qué, ya uno como que, pero ¿por qué? O sea, no debo, ¿sí? Es Mm, más como abrir un poco el escenario hacia la posibilidad. Nosotros manejamos mucho también el ejercicio de preguntas orientadoras, eso nos ayuda también un poco para pues, generar como esa consecución y coherencia. Entonces, ujú. como dar una intro con preguntas orientadoras que nos permitan también desarrollar como ese tema y eso también permite como centrar lo que vamos a decir y no irnos por las ramas, que a veces también eso pasa, ¿no? Como que nos Ajá, vamos yendo por las ramas y no nos centramos como en lo que estamos o debemos trabajar en un tema particular. Entonces la pregunta orientadora a veces te ayuda. exacto. Sí, sí, sí. Y siempre estarte preguntando, ajá, y cuidando que está respondiendo a esa pregunta. Exactamente. De acuerdo, muy bien. Entonces, aquí es eso, ¿no? En este, tal vez, libro blanco, ¿no? Que estamos hablando de lineamientos a los cuales todos nos tenemos que apegar, pues a lo mejor hacer esta revisión de qué vicios del lenguaje tenemos para todos estar conscientes y quitarlos o eliminarlos en lo posible para que nuestros contenidos no solo sean formativos por su contenido en sí, sino por sí mismos, ¿no? Por su forma en la cual se está transmitiendo la información. Entonces, además de la claridad, precisión, sencillez, evitar vicios del lenguaje, tenemos también que definir el tono en el cual vamos a hablar y decidir si lo acotamos o si se va a redactar en segunda o tercera persona del singular, ¿no? O del plural. Eh, por ejemplo, algo que yo he detectado en Colombia es pues que sí está más utilizado el hablar de usted que nosotros acá, ¿no? Acá nosotros ya todo lo hacemos de tú, pero creo que en Colombia sí es importante mantenerlo, ¿no? Seguirlo llevando en el de usted. Nosotros dentro de nuestro tono formativo manejamos el tú más cercano, digamos que ese sí fue una decisión que tomamos como equipo en determinado momento con el área de tanto pedagógica como de comunicaciones cuando iniciamos el proceso para darle un poco más de cercanía, porque ya en sí mismo el ejercicio de conexión virtual es, hay esta distancia transaccional de la que hablábamos en algún momento, pues Ajá, imagínate también hablarle de usted a las personas como que termina de alejarlos y de ser un exacto. poco más formal. Entonces sí les damos un escenario más como cálido, caluroso, más por nuestra filosofía institucional, que es el humanismo ecológico y nuestro enfoque, que es el humanismo tecnológico. Entonces buscamos ser humanos a través de ese escenario más cercano del tú. Entonces Sí, sí todos manejamos con tú. sí, 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 o sea, sí, sí, me gusta oír mucho lo que me comentas porque yo sí he creído que, pero no sé si es por el contexto del país, ¿no? Que el usted sí puede ser una barrera.
en algún momento, ¿no? Pero si ustedes además, como dices, institucionalmente tienen esa imagen, buscan ese sentir, pues perfecto, que ya lo están aplicando de la otra manera, eso los puede diferenciar incluso, ¿no? Muy bien. Eso, y lo mismo tiene que pasar con los cursos, ¿no? Que sea como muy amigable, muy fácil, ¿no? Sin regaños, ¿no? Como dices, sin obligarlo y toda esa parte, ¿no? Párrafos cortos, a lo mejor hasta podríamos identificar, por decir, una medida, ¿no? De no hagas párrafos de más de 25 palabras. Si hay un párrafo de más de 25 palabras, tiene que estar muy justificado, ¿no? Muy bien definir que realmente es necesario. Usar la voz activa en lugar de la voz pasiva, a vocabulario acorde al perfil. Las oraciones en positivo también, ¿no? Cada vez que escribimos un no a algo, hay que revisarlo y pasarlo a positivo, porque podemos abusar tanto del no que pierde su efecto, ¿no? Y que cuando queremos justamente delimitar una prohibición, pero a veces usamos mucho el no durante todo el curso, cuando realmente es no, ya no se va a sentir tan fuerte, ¿no? Entonces, tener cuidado con las frases negativas y que solo sean negativas porque esa es la intención, ¿no? Y que no escribamos cualquier cosa en tono negativo, ¿no? Otro tema que también puede ser es el incluyente, donde decimos las y los participantes, ¿no? O utilizar palabras que son más incluyentes porque son más generales, en lugar de hablar de el hombre o la mujer, decimos la humanidad, ¿no? Y cosas por el estilo que nos ayuden a cumplir. Hay empresas que también definen incluso su lenguaje incluyente, ¿no? ¿Qué palabras utilizar o cómo se refieren entre ellos y cómo aplicarlo? También se podría hacer en el tema incluyente, ¿no? Que cada vez ha cobrado más fuerza. Ok, bueno, entonces, esta parte de redacción, pues es vital, o sea, un curso tiene que estar bien redactado y tiene que tener muy buena ortografía, no pueden no hacerlo así, eso ya le resta calidad, ¿no? Los errores. Creo que cada vez más, cada vez lo hacemos mejor, antes sí había muchos cursos con cosas así. GPT pone faltas de ortografía, entonces también ahí nos vamos a dar cuenta a veces. Em, no muchas, pero sí, sí tiene algunas. Entonces, no puede pasar, ¿no? Porque nuestro curso, pues, tiene que eso, abonar, ¿no? A la educación en general de las personas y una forma de hacerlo es haciendo las cosas correctas en nuestros cursos. Para revisar estilo, un método de control de calidad podría ser este, donde la primera vez hago una primera lectura de ese párrafo y nada más me enfoco en revisar que se entiende lo que tiene que expresar a la primera, ¿no? Cuando reviso guiones de los diseñadores y un párrafo lo tengo que volver a leer, ya es un foco rojo, o yo estoy distraída o está mal escrito, ¿no? Entonces tengo que a la primera. Segunda revisión, ahora sí ya me enfoco específicamente en que sea correcto y preciso, ¿no? Y en la tercera, ya que sea ágil, amena, sí, tanto en la segunda como en la tercera, sí hay que quitar palabras, que no, que no apele a algo diferente a la claridad y la precisión y la sencillez, ¿no? Entonces, revisar los párrafos con tres visiones diferentes, porque si nada más estamos leyendo, a lo mejor se nos olvida o se nos pueden ir ortografías o cosas, ¿no? Ya digo, ya los que somos a lo mejor correctores de estilo, sí hacemos todo esto de una sola lectura, ¿no? Pero igual, para quien hace sus guiones, porque el mismo diseñador instruccional cae en su ceguera de taller y no ve sus propios errores. O se nos hace fácil a veces dejar las cosas como estén y esperando que a lo mejor el multimedia lo corrija, ¿no? O se va a corregir solo. Sí, y otra cosa que nos pasa ahí que quiero aportar es el tema de pensar siempre en el usuario final, ¿sí? A veces no sabemos o perdemos de vista para quién estamos hablando. Es muy Ajá. diferente, por ejemplo, en mi caso, un estudiante de pregrado, un estudiante de posgrado a nivel especialización o maestría.
o lo que tú decías, o una empresa muy específica, o un curso para unos profesores. Entonces, si yo no pienso en ese usuario final y cómo él va a leer esto, pues obviamente pierdo de vista el ejercicio. Entonces, para nosotros este tema de calidad es muy importante y a veces, desafortunadamente, no sé si a ti te pasa, pero a veces un poco por la premura del tiempo, los cronogramas un poco apretados, el tener que cumplir, la calidad queda como en segundo plano y esta parte como que se pasa derecho y entonces cuando ya uno se da cuenta, ya está en plataformas, ya está el curso y termina uno por error o a veces el mismo auditor o la persona final viendo o el cliente viendo el ejercicio y corrigiéndote un error que debió haber sido de alguna manera identificado antes, porque pasa, ¿cierto? Sí, Entonces, sí, sí se pierde a veces este escenario que deberíamos darle mucho tiempo y deberíamos darle mucha atención antes de que esto saliera, porque esto es como la clave de todo. exacto, tiene que ser preciso. Y a veces pasa que incluso ni el cliente ve el error, ¿no? Y después de un tiempo tú dices, ¿cómo estaba esto así publicado durante años, ¿no? Sí, sí, sí puede pasar, sí se nos va y se nos hace fácil dejarlo pasar a veces. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. O algo de lo cual tuvimos que trabajar mucho con los diseñadores instruccionales, por ejemplo, es un detalle muy sencillo que es el no dejar, no hacer como doble espacio entre palabras. Hasta ese detalle cuando redactan en un guión, en donde sea que redacten, que a veces, no sé, a la hora de escribir hay personas que dejan dobles espacios entre palabras y eso gráficamente se ve a la hora de pasarlo al curso, ¿no? Y a veces, desde quien lo escribió, quien revisó, quien montó eso gráficamente, y nadie se le ocurrió quitar ese espacio cuando ahí se ve, ¿no? Y bueno, ya después de ver tantos cursos, nosotros a lo mejor podemos ganar este ojo clínico que identifique espacios que están de más y no se alcanzan a ver, pero es un pequeño detalle que se nos hizo fácil dejarlo y que puede ser en su momento criticado, ¿no? Fíjate que estuvimos varios años trabajando con clientes de Estados Unidos. Hemos trabajado y seguimos trabajando con varios de ellos, pero por ejemplo hacíamos un tiempo curso para Pfizer y sí era el más mínimo espacio, el más mínimo píxel, súper analizado. Entonces aprendimos, ¿no? Esta parte donde la precisión, desde que escribes hasta que lo produces, es muy importante. Y sí, a lo mejor te quita un poco más de tiempo, pero el resultado va a ser otro totalmente, ¿no? Entonces, sí, en esta parte de redacción, uno mismo, diseñador instruccional que redacta su propio guión, tiene que darse el tiempo para regresar y ver. A lo mejor entregué el guión, lo mandé a validación, pero pues yo tomarme el tiempo de revisarlo y ver si hay algo que todavía se tenga que corregir. Igual el cliente no lo cacha, no lo capta y ya yo lo corrijo después cuando regresa el cliente, ¿no? Pero sí es muy, muy importante no perder este foco de la corrección. Y creo que algo que nos va a pasar con la IA es eso, o sea, si es muy repetitiva y si hay cosas donde no redacta, o sea, redacta bonito, redacta bien, parece que lo está bien, pero si profundizas, o sea, sí está siendo repetitivo o sí te está diciendo solo lo que quieres escuchar, ¿no? Sí, se repite a sí misma y a veces hay que entrar a intervenir un poco las redacciones, lo que tú dices. De hecho, que hay herramientas que humanizan la IA, pero ni por esas se logra a Ajá, veces ese escenario. Se requiere como esa mirada humana y uno como que no se siente tranquilo y no suelta lo que una IA te produce. Siempre hay que entrar como a revisar por lo que tú dices. Se sí, repite como con otras palabras en dos o tres párrafos más adelante, lo mismo que ya dijo al principio. ajá, exacto. Sí, sí, sí. Sí, ya, y se va a notar, ¿no? Además, entonces, nosotros a lo mejor que estamos más involucrados, lo identificamos y los usuarios no, pero más adelante los usuarios también lo van a saber ver, ¿no? Y decir, bueno, entonces, ¿para qué tomo este curso? Mejor le pregunto a GPT y ya, ¿no? Va a ser lo mismo. Entonces, ahí para que nuestro curso tenga valor, ¿no? Justamente. Ok, ahora, em, ya en esta misma fase de desarrollo del contenido y la redacción, y ya voy montando mi guión, mis estrategias de aprendizaje y tal,
hay que pensar en la parte gráfica también, ¿no? Esta parte de este curso sí está orientada como a los diseñadores instruccionales que no traen el bagaje gráfico, ¿no? Esto se lo dice un diseñador gráfico y va a decir, sí, claro, yo ya lo sé, pero para que estemos mm, también viendo el panorama general de lo que un curso incluye, ¿no? O una capacitación puede incluir, ¿no? Entonces, en la parte gráfica hay principios de composición, como el equilibrio, la simetría, el color, la proporción y el contraste. ¿No? Y hay más cosas, ¿no? Pero esas son las básicas en las que tengo que fijarme para que no, mi curso se vea bien, ¿no? Y tenga algo que a la vista y al usuario le va a traer pues una buena experiencia, ¿no? Hay que ver los atributos del curso en cuanto a qué color, ¿no? O sea, y eso me da una sensación. Por eso le llamamos look and feel, ¿no? Cómo luce y cómo se siente el curso, ¿no? Entonces, los atributos del curso, su color, qué textura, qué proporción tiene, el tamaño de todo lo que estoy poniendo en pantalla y todo eso, hacen sentir al curso de una o de otra manera, ¿no? Para tener, pues, justamente sensaciones donde hay equilibrio, tensión, que es una sensación que puede ser muy bien utilizada para el aprendizaje, ¿no? Si tú tienes algo muy equilibrado, pero insertas una que resalta demasiado, pues esa palabra yo la voy a leer diferente, ¿no? Y le voy a dar ese peso, a lo mejor que se le quiere dar con esta estrategia gráfica, ¿no? Eh, también puede haber estas sensaciones de reposo, estrés, un poco como cuando, por ejemplo, pones tiempos para resolver un cuestionario, para resolver una actividad donde vas a arrastrar y soltar piezas, eso también me da una sensación durante el curso, ¿no? Y estas pueden favorecer o inhibir el aprendizaje dependiendo de dónde las estoy aplicando, en qué momento del curso, ¿no? Un, una forma clara de ver es cómo un curso puede aportar o no al aprendizaje, es que sea inmersivo, le decimos, ¿no? O sea, es diferente, como se ven aquí en las imágenes, que yo le diga, en esta zona de la rodilla se hace la incisión, como se ve acá a la derecha con un muñequito y una flechita, a que yo le ponga un ambiente médico, la rodilla, como que ahí lo van a hacer la incisión, ¿no? Es diferente una de la otra y el inmersivo, el que me lleva ahí, me va a ayudar a aprender mejor, ¿no? Pero tampoco debemos exagerar, ¿no? Esta imagen me gustó mucho porque dice, cada vez que estoy viendo este curso tengo que voltear al techo, ¿no? Porque tiene tantas cosas como si lo hubiera hecho Andy Warhol, ¿no? Y me satura. Tampoco debemos exagerar. El, hay que definir que cada elemento que pongo en pantalla me aporta el aprendizaje, porque también se suele caer en una tendencia de adornar los cursos y mientras más adornados, mejor curso va a ser, ¿no? Y entonces hay clientes donde a lo mejor un proyecto se vuelve eterno porque hay que poner, yo le llamo florecitas, ¿no? Algo, elementos en pantalla para adornar porque se va a ver mejor. Pues hay que evitar caer en ese ir y venir de florecitas y siempre que nos enfrentemos a algo así, apelar y siempre tener nuestro foco, que es el aprendizaje, y poder decir a la persona, esa flor no afecta, no ayuda o no va a quitar. Si no está la flor, el aprendizaje no se va a ver afectado, ¿no? Entonces, hay que Y tener cuidado en con la tu parte caso, gráfica. ¿Mandé? Imelda, ¿cómo equilibran eso ustedes? Porque ves que tú ahorita decías, el diseñador instruccional que trae conocimientos de diseño gráfico, pues va a tener una mirada un poco más amplia, pero cuando ese diseñador instruccional de pronto tiene muchos elementos de lo pedagógico, pero no conoce mucho del diseño gráfico, pues a veces uno termina aprendiendo, ¿sí? Porque uno realmente ya termina aprendiendo esos escenarios. Sí, Pero en sí, tu sí, sí. experiencia,
¿Cómo lo has logrado equilibrar esa parte de poder integrar que esos escenarios de verdad confluyan hacia el aprendizaje? Porque a veces tienes diseñadores gráficos que de pronto no tienen mucho conocimiento de lo pedagógico, Sí. diseñadores instruccionales con mucho conocimiento de lo pedagógico, y claro, todos hay que trabajar en equipo para llegar al mismo escenario. ¿Cómo han logrado ustedes equilibrar ese Sí, escenario? mira, una es que primero los diseñadores instruccionales tienen que crear, producir cursos en algún momento. No les van a quedar igual, pero que vivan la experiencia de producir cursos, de trabajar con imágenes, de ver cursos, ¿no? Ok, Más adelante traigo, mira, ahorita aquí, ok, ok, ok. consejos, ahorita me regreso, este anterior que traigo son ejemplos de cursos inmersivos, ahorita los vamos a revisar, pero me voy a adelantar para responder tu pregunta. Uno, para diseñar la visualización como diseñador instruccional, debo encontrar inspiración, ¿no? Algo que sí les transmito siempre a los diseñadores instruccionales y también a los gráficos es, a ver, un diseñador de modas, por ejemplo, para entrenar su cerebro, tiene que ver revistas de modas, ¿no? O imágenes de modas de otros diseñadores, tendencias y muchas otras cosas para inspirarse, ¿no? Y ese ver, nada más revisar y ver, te va dando información, ¿no? Tú vas guardando información que te va a guiar hacia estilos, tendencias, hacia ideas, ¿no? Entonces, igual que con los gráficos, yo les digo, tienen que leer, ¿no? Un diseñador instruccional, por ejemplo, mejora mucho su ortografía y redacción leyendo. Es su herramienta principal de mejorar sin estar nada más haciendo ejercicios de redacción o libros de redacción, ¿no? Entonces, a los gráficos les digo, tienen que leer, por un lado, ¿no? Para escribir mejor. Y a los de instruccionales les digo, tienes que ver cosas bonitas, cosas hechas, cursos y cursos, y además de que te van a servir para identificar estrategias de aprendizaje y de cómo utilizar estas herramientas para el aprendizaje, también visualmente, ¿no? Porque sí, cuando el diseñador instruccional está haciendo el guión, trae la responsabilidad de proponer cosas que se van a ver, ¿no? Y sí corre el riesgo de quedarse plano, plano y plano. Entonces, desde ahí viene la parte visual, desde el diseño instruccional. Entonces, no sé si conozcas esta plataforma que se llama eLearning Heroes. Sí, Ah, sí. perfecto. Entonces, nosotros como Articulate, como nuestra principal herramienta, todo lo buscamos ahí, ¿no? Y vemos todo lo que hay ahí, vemos lo que la gente publica, todos los ejemplos que traigo, de hecho, son de allá. Ahorita los vemos. Es genial, sí, es genial. Pero es eso, ¿no? O sea, es una comunidad fantástica. Uses o no Articulate, casi, casi, ¿no? Y para ver ahí, ya, para empezar ahí, ¿no? Ir y ver todo lo que hay ahí me va a ayudar a inspirarme. Después, tengo que hacer un plan con mi intención de diseño, ¿no? O sea, decir, a ver, mi pantalla va a tener esto y estos elementos, porque ¿con qué intención? ¿No? Entonces, también tengo que planear el diseño visual. ¿Qué voy a darle? ¿No? Muy intencionado. Eh, Me sirve como diseñador instruccional, que no soy diseñador gráfico, usar paquetes de un mismo estilo, ¿no? Y a lo mejor me voy a los bancos de imágenes, busco estilos, no me voy como imagen suelta, ¿no? Busco estilos y me apego a esos estilos y todo el curso se apega a esos estilos. Hay que definir muy bien lo que se necesita, ¿no? Antes de buscar, porque puedo perder mucho tiempo, pero como diseñador instruccional me sirve esos estilos que ya vienen en los bancos de imágenes. Em, y hay que crear experiencias visualmente absorbentes, ¿no? Colocar al alumno en el mismo espacio del contenido, ¿no? Formar una imagen mental y coherente con el tema, ¿no? Aquí se ve otro ejemplo como le estoy enseñando, estoy explicando una especie de árbol de un lado y al otro lado parece que estoy dentro del bosque, ¿no? En el curso. O todo el curso parece un bosque.
Es diferente el sentir tan básico como eso, cambia totalmente la visión, deja de verse como una slide de PowerPoint, ¿no? A ver, acá, esto, también, que el diseñador instruccional esté muy consciente de que puede tener el mejor contenido, pero si no luce bien, puede bajarle la calidad, ¿no? Es decir, los cursos son como los libros, son juzgados por su portada. Si luce mal, el estudiante va a decir que el contenido también es malo. Esa es una tendencia, ¿no? Que se tiene, ¿no? Entonces, hay guías de estilo, ¿no? Esta, por ejemplo, está ahí en Articulate, ¿no? Pero igual, tú como universidad y que todo mundo va a crear, también hay que crear guías de estilo gráfico, así como creamos la guía de lineamientos para el contenido, pues también de estilo gráfico, ¿no? Y decir, bueno, vamos a usar estas tipografías, vamos a usar este tipo de imágenes. Hay empresas que nos dicen cero personajes ilustrados, nada, todo tiene que ser realista, ¿no? O al revés, todo tiene que ser ilustrado bajo este modelo de personaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, definir ya de estilo y decir, incluso por carrera a la mejor, ¿no? Y decir, bueno, la carrera de arquitectura va a tener imagen realista y si va iconográfico, ¿no? Para que sea muy flat y muy bonito y así. Y hay otras carreras donde puedes dar otro sentido, ¿no? Y darle otra guía de estilo. También se puede hacer eso, ¿no? Definirla. Y entonces, dentro del diseño visual, los ingredientes son el color, el contraste que hay entre esos colores. Aquí sí valdría la pena que aprendieran un poco de la teoría del color, la básica, ¿no? El manejo básico de la paleta de colores básica y sus contrastes. Repetir, ¿no? Utilizar, ser consistente, ¿no? Con esa forma en la que estoy utilizando el color y contrastándolo, ¿no? Cuidar siempre las alineaciones, que estén igual una misma alineación o una alineación específica o no, ¿no? A lo mejor no tiene alineación porque así se plantea, pero es tener planteada qué alineación va a tener mi curso, ¿no? Y que sí se sienta un balance. Me voy a ir a los cursos antes de verlos, de ver esta parte donde, acá. Lo que busco con estos ejemplos es revisar cosas que cumplen un poco con estos estándares o también ver cómo cursos hechos con RISE o con Articulate se pueden ver diferentes a los cursos que todo mundo hacemos en Articulate o en RISE, ¿no? Me salgo. Este es uno de mis favoritos, tiene ya muchos años que salió, que alguien lo realizó, ¿no? Y es un RISE que trae, pues, GIF animado, el uso del color, eh, aquí también, ¿no? El GIF animado, algo que técnicamente es muy simple de hacer, pero como los fondos, los colores, las letras, ¿no? El diseño de la palabra. Me dice, bueno, pues tú vas a estar en una nave espacial, entonces tienes que saber esto, ¿no? Porque en el futuro así va a ser, vas a viajar en una nave espacial, el GIF animado. Esta es una actividad hecha en Storyline que si la resuelvo bien, voy a, mi nave va a subir, ¿no? O va a llegar a la meta, por ejemplo, ¿no? Y ahí sí voy llegando, se descubre el contenido, un slider, también hecha muy gráfico, ¿no? Entonces, la primera vez que vi dije, mira, cómo un Rise se puede ver tan diferente, ¿no? Gráficamente. Es un ejemplo de cómo hacer algo muy inmersivo. Obviamente está Muy también lindo. el tema de los recursos 360 grados. Si me quieres interrumpir algo, Laura, tú me dices, porque estoy volteando y no vaya. No, que muy lindo estaba el otro, estaba Sí, encantada de verlo.
muy diferente, ¿no? Y Sí, digo, ya está viejito, ya tiene sus añitos. Este es el recurso de 360 grados. Aquí estamos dentro de una nave espacial, ¿no? Nunca vamos a poder estar dentro de una nave espacial, más que así, pero este es un recurso relativamente sencillo de hacer. Me refiero a que es como pegar la imagen en Storyline y claro. listo, ¿no? Pero sí hay bancos de imágenes que a lo mejor con algunos recursos 360 que me pueden servir para crear otras estrategias. Déjame ver cuál era. Y ir más allá, ¿no? De poner una imagen 360 y decir, a ver, ¿qué voy a hacer? Bueno, aquí me está contando una historia donde me fui de fiesta, pero voy a tener un viaje, entonces tengo el reto, me levanté tarde, ¿no? Tengo muy poco tiempo para llegar al aeropuerto y entonces tengo que encontrar una serie de cosas, ¿no? Mi pasta de dientes, mi playera roja y todo esto que tengo regado por todo el cuarto del hotel. Tengo un reloj que me está diciendo, no tienes ya tiempo, tienes que lograrlo rápido, y entonces comienza la carrera, ¿no? Ay, aquí está mi pasaporte, me regreso, a ver aquí, no, es bueno, a lo mejor aquí sí tengo que ver, no hay nada, no, aquí no hay nada, la televisión, a ver el closet, no es otro cuarto, a ver acá el baño, voy a abrir el cajón, ¿no? Entonces es recorridos virtuales para lograr un objetivo, ¿no? Es también otra forma de usar ese mismo 360, pero en algo que parece que estoy recorriendo, producido en Storyline y parece caro, pero es sencillo de hacer si tengo las imágenes 360, ¿no? También. Claro. Ujú. Ujú. Em, en temas de hacer, ay no, cursos inmersivos, también este es un RISE, donde le doy como una imagen como de vikingos, ¿no? Y entonces también el RISE está diseñado de tal Ujú. manera que todo parece un papiro, ¿no? Claro, como un cuento. Como un cuento, por ejemplo, exacto. Y es para procesos de negociación, ¿no? Con una temática vikinga, ¿no? Y entonces aquí las estrellas para ver las 4 etapas de la negociación y todo eso. Es igual, es una forma de hacer inmersivo otro curso, ¿no? Aquí está la evaluación y esta parte. Ujú. Me muevo de pantalla y arriba, arriba. Ujú. Otro es este. Este está interesante porque es Storyline tamaño celular, pero está muy padre, me gusta mucho porque me dice, a ver, ¿dónde está la sangre? Es para buscar donadores, ¿no? Entonces, ¿dónde está la sangre? ¿Dónde está el amor, no? Y entonces te dice, mucha gente dona sangre, pero alguien está faltando. Encuentra quién antes de que sea tarde, ¿no? Entonces se está vaciando la bolsa de sangre. Entonces tengo que poner aquí, no sé, woman, pensando que son los personajes de ahí arriba, no tache. ¿Quién falta? Pues falto yo, ¿no? Ay, sí, exacto, faltas tú, ¿no? De ir a donar y aquí te busca, los bancos de sangre cerca de tu casa. Y literal, Genial. está buscando los que están cerca de mi Mm. casa. Entonces, em, se me hizo súper interesante, ¿no? Una forma de Sí, utilizar un storyline para algo que además es otra cosa, ¿no? Aquí me lleva como este, las reglas para poder ir a donar y esas cosas, ¿no? Entonces está una forma diferente de usarlo. Además, pues tamaño celular para llegar a todos, ¿no? Este también es tamaño celular, pero este es hacia abajo, igual. Un storyline que yo si lo veo no pensaría que es storyline, ¿no? Y que no debe ser difícil de hacer esto. Ujú. Aquí tengo que elegir la A, por ejemplo. ¿Estoy bien? Sí,
la A, ¿no? Y así sigo avanzando en mi curso. Se ve sencillo, minimalista, lindo, Lindo, lindo. tamaño celular. Solo hay que conceptualizarlo así desde el diseño instruccional, porque si yo pongo párrafos, imágenes, y eso nunca se va a llegar aquí, aunque el gráfico quiera, ¿no? Nunca se va a llegar aquí. Entonces tiene que definir desde el diseño instruccional, justamente. Hay otros recursos como los 360, los 3D, recursos 3D, en este caso nada más es como es un recurso muy sencillo, nada más está como explicando pues las partes de la anatomía, ¿no? Y cómo brillan y cómo es otra forma de usar un recurso inmersivo, más allá de poner la foto de los pulmones y decir, ah, bueno, estos son unos pulmones, ¿no? A ver, aquí los puedo ver dentro de un esqueleto, ¿no? Por ejemplo. Y finalmente, el de, ay, se me regresa. El del teléfono. Ah, espérame, no lo traigo ligado. Bueno, el teléfono te platica, ¿no? Ese es como un personaje esqueomórfico. A ver si lo tengo aquí. No. Ah, no, porque son los mismos que estuve abriendo. Es un celular que está dentro de un coche y te va platicando que pues, no lo toques, él te va a estar esperando porque si no vas a chocar, ¿no? Pero es un aparato que tiene ojos y boca que se los pones en Storyline y ya, como si platicara contigo, ¿no? Un personaje esquemórfico. Ese, perdón que ya vi que no puse la liga, te lo mando después para que lo veas, Tranquila. que está muy lindo. Entonces, esto es lo que los diseñadores instruccionales tienen que estar viendo, ¿no? Hay challenge en e-Learning Heroes, ¿no? Que promociona David Anderson de Articulate, donde dice, a ver, cómo enseñarías un proceso utilizando el dial, ¿no? O cómo utilizando drag and drop, y hay infinidad de ejemplos de cosas que se pueden ver en e-Learning Heroes para inspirarte. Entonces, a los pedagogas, a los psicólogas, educadores que no traemos una formación visual, pues tenemos que buscar eso, ¿no? Aprender también de el manejo del color y de las características gráficas, ¿no? Y el look and feel, como un color nos transmite una sensación, ¿no? Un rojo diferente a un blanco y toda esa parte, ¿no? El ver que sea inmersivo desde mi diseño instruccional es ya mi responsabilidad, ¿no? La otra es comunicarme con mi diseñador multimedia, ¿no? Si tenemos esta posibilidad de que antes de empezar a hacer diseño instruccional, yo me siento con el diseñador y entre los dos, con el diseñador gráfico y entre los dos definimos, mira, si es un curso sobre alguna habilidad ejecutiva, pues vamos a simular que estoy en una oficina o vamos a poner un escritorio y conforme hago clic en los elementos del escritorio, voy desbloqueando contenido. No sé, hay muchos estilos, ¿no? Que se pueden aprovechar y platicándolo con el diseñador y así el diseñador multimedia me dice, sí, eso sí es posible hacer, voy a ir buscando ideas o cosas así, ¿no? Sí se necesita traer este chip de ir más allá, ¿no? Como diseñador Claro, instruccional para la parte claro. gráfica y visual. Muy bien. ¿Sí? De acuerdo. Sí, Ok. Entonces, justo cada elemento gráfico que voy a poner en pantalla puede tener diversas funciones, ¿no? Entonces, también tengo que estar consciente de eso. O sea, no es poner una imagen por poner una imagen para que no se vea plano, ¿no? O ilustrado, ¿no? Entonces, sí, puede haber elementos decorativos, ¿no? Que le dan cierta estética a los cursos o humorísticos, ¿no? Puede haber ciertos elementos que su única función es decorar, pero cada vez que tengo un párrafo que voy a explicar algo, tengo que buscar otra forma de acompañarlo gráficamente, por ejemplo, representarlo, el objeto de manera realista,
proporcionar indicaciones o recuperar información objetiva, que es una función mnemotécnica, ¿no? La imagen me va a ayudar a identificar una indicación o algo muy objetivo específicamente que tengo que ver. También me ayuda a organizarme, ¿no? Le va a ayudar al participante a organizar en su cerebrito un poco lo que estoy queriendo explicarle, ¿no? Una relación cualitativa dentro de los contenidos, ¿no? Relacionar con otras cosas, ¿no? A lo mejor este contenido, si pongo una imagen, ayudo a que se relacione aún mejor con lo que quiero que aprenda, que incluso la imagen refuerce y ayuda a que el contenido se ancle mejor en el participante. Transformacional, que muestre cambios de objetos a través del tiempo o el espacio, ¿no? Esto podría ser también en animaciones y video, ¿no? Demostrar o modelar algo. Y también puede ser una función interpretativa, puede ser que sea simplemente ilustrar una teoría, un principio, ¿no? Relación causa-efecto, que me ayude a interpretar lo que el párrafo está diciendo. Entonces, de hecho, bueno, ahorita vamos a ver. El audio también tiene una función muy importante y a veces no la aprovechamos, ¿no? Hay películas donde, por ejemplo, tú sientes que hay un dragón, pero nunca lo ves, pero hay un sonido, ¿no? Y ves una alita o una pancita y ya dices, ahí hay un dragón, ¿no? Porque se escucha que hay un dragón, pero no existe y no lo ves. Lo mismo puede pasar en los cursos, ¿no? O sea, si tú pones un sonido, te hace sentir algo diferente o te transporta algo diferente, ¿no? Nosotros tenemos un curso que es como un paseo por un zoológico, pero el zoológico está como en una selva, entonces tiene sonido de selva y realmente te da ese mood, ¿no? De estar en la selva. Se oyen ahí como el orangután y tambores y cosas así, que se oyen muy bien. Entonces, también algo que no traemos los diseñadores instruccionales es esta parte auditiva tan desarrollada, ¿no? Una música te puede dar un mood tranquilo, acelerado, dinámico, y no tiene por qué ser video para atraerla. Puedo aprovecharla en ciertos momentos instruccionales para dar un sentimiento o un sentido con los sonidos o los efectos sonoros también. Entonces, bueno, la voz es muy importante, ¿no? O sea, esa le agrega, por supuesto, humanidad al curso, aunque ahora ya la hacemos con IA también, pero bueno, le agrega humanidad al curso que alguien esté hablando conmigo y diciéndome las cosas y no solo yo leyéndolas. Es un recurso que apoya mucho, pero hay que tener cuidado de que la voz no sea exactamente lo que está leyendo en la pantalla, ¿no? O sí, si esa es la estrategia, en un tema de accesibilidad, por ejemplo. Pero normalmente la voz debería ser un apoyo o la parte principal. Hay cursos donde la voz es la que dice realmente toda la información y los textos en pantalla solo son para reforzar de lo que está hablando, como en el video también puede darse esta situación. O a lo mejor tengo un contenido muy denso en pantalla y la voz solo me da un intro, un apoyo, me induce a leer ese contenido, ¿no? También. Entonces hay que utilizar muy bien este recurso sin hacer esta parte de que bueno, nosotros preferimos no hacer esa parte de la voz diciendo exactamente lo mismo que está en pantalla, porque a veces ya se convierte para el participante en un ejercicio de estar leyendo lo que dice la voz para ver si se equivoca o si va bien, ¿no? Pero como decía, a menos que el objetivo sea ese, que ya en temas de accesibilidad es viable. Pero puede no ser así y con otras estrategias que al final vamos a hablar un poquito de accesibilidad. Con otras estrategias de accesibilidad, de todos modos, las personas que necesitan el contenido leído lo van a tener. Aunque mi estrategia base haya sido un texto en pantalla diferente a la voz,
Ya las estrategias o las herramientas de accesibilidad me van a decir todo. Pero hay que tener cuidado con esto y, de nuevo, aprovechar el audio a nuestro favor y pensar también en que el audio puede aportarme al aprendizaje o al sentir, al mood o el feeling que tiene mi curso, ¿no? En el caso del video, es el único medio que permite reproducir comportamientos, procesos o procedimientos de manera que aparecen en la vida real, ¿no? Y entonces también hay que buscar un equilibrio entre ambos recursos. Video por sí solo, como a lo mejor comenté cuando estábamos hablando de los objetivos de aprendizaje, video por sí solo a lo mejor sí me vaya a ayudar a que el participante logre analizar algo, ¿no? O logre aplicar una actividad, porque va a ver cómo se hace, entonces va a ir y lo va a hacer. A lo mejor algo que es más manual, ¿no? Por decir o algo, lo va a hacer. Seguramente el video sí va a lograr eso en el participante de ese aprendizaje. Sin embargo, en el video por sí solo, en el recurso por sí solo, yo no puedo evidenciar que es capaz de aplicar. Tendría que ir a verlo para ver cómo lo está haciendo y si lo hizo bien. O tendría que decirle que me entregue algo, ¿no? Un video, por ejemplo, ya en la plataforma. Decirle, ahora ve y hazlo y grábate y enséñame o mándame una foto de tu resultado, por decir. Entonces ahí sí puedo yo evidenciar eso. Entonces, un contenido que dentro de mi aprendizaje está en video, tenemos que ver de qué forma podemos evidenciar. En un interactivo podemos evidenciar con preguntas, con interacciones, pero en un video no puedo interactuar con el video. Entonces, sí tener cuidado con esa parte. Si esa es la estrategia, pues así ponemos el video, no hay problema. Decir, bueno, yo puse el video, le dije cómo, Dios quiera, lo aplique, ¿no? Vaya y lo aplique, qué bueno, ¿no? Pero si yo incrusto ese video en mi interactivo, puedo en algún momento cortar el video y pedirle que haga una acción. Puedo poner un video en movimiento, con cosas que tienen movimiento y poner marcadores dentro del interactivo para que en ese video que se está moviendo, el usuario elija algo, ¿no? Haga clic y algo suceda. Puedo poner cuestionarios y actividades interactivas ligadas al contenido del video. Pero eso sería una forma de aprovechar ambos recursos, de unirlos a nuestro favor. Hay que evitar abusar del video también, ¿no? Hay, no sé, se ha visto compañías que su contenido entero, toda su capacitación es en video, ¿no? Entonces, ya va a llegar un momento en el que el participante ya no los va a ver, ¿no? O va a decir, bueno, lo pongo mientras hago esto otro, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay que tener cuidado con el uso del video y más bien aprovecharlo y hacer una mezcla adecuada de ambos recursos. Ujú. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Menda, todo claro. Muy bien, de acuerdo. Y finalmente, en esta parte de los recursos gráficos, las animaciones, ¿no? Por ejemplo, el ciclo del agua es un proceso que está difícil que yo lo grabe en video, ¿no? Que si yo pongo un párrafo que explique el ciclo del agua, a lo mejor me voy a cansar de leerlo, ¿no? Entonces, un gráfico como este, acompañado de un párrafo, de un audio, ¿no? Me puede, o de elementos animados que me vayan diciendo aquí, 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 ya el gráfico por sí solo me está dejando explicar el ciclo del agua, ¿no? Entonces, igual, los gráficos, o debemos aprovechar ciertas animaciones y ciertos gráficos para explicar cosas que ni el video ni los párrafos llanos me van a ayudar que el aprendizaje llegue de la mejor manera, ¿no? Entonces, también podemos utilizar este tipo de recursos para captar la atención, animar algo que no es posible fotografiar realmente, exagerar algo, ¿no? Dentro del contenido, porque quiero que lo note muy bien, ¿no? Y pues motivar a las personas con esos gráficos que me pueden servir. Entonces,
Cada elemento que estoy decidiendo en mi diseño instruccional tiene que estar bien pensado con esta variedad de recursos, ¿no? También hacer algo aburrido, divertido, ¿no? Que eso es normalmente para lo que se usan las animaciones. Y listo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Sí, señora. Ahora nos estamos yendo muy rápido, que no ha habido como más elementos de revisión o de pláticas, de que nosotros interactuemos, pero bueno. En la parte de accesibilidad, aquí voy a profundizar un poco más, porque ya casi nos saca el tiempo más adelante en los principios, pero no sé qué tanto ustedes ya los estén aplicando como universidad. Bueno, esta parte sí me gustaría, si es viable, claro, yo conozco las guías y demás, pero sí me gustaría trabajarlas. Digamos que tenemos algunos elementos incorporados, otros no tanto, y sí me gustaría conocer pues qué tan articulados están pues con las herramientas que tenemos, es decir, con Articulate, con RISE y Sí. demás. O sea, sí interesante conocerlas, entonces, claro, ahorita el tiempo no nos da de pronto para poderlas ver todas porque sí tienen unas connotaciones, pero sí me gustaría que las revisáramos de pronto un poquito a Sí, profundidad. sí, sí, sí. Sí, es un recorrido básico por lo que como diseñador instruccional tengo que saber y las De implicaciones que acuerdo, tiene con Articulate, qué se puede hacer también, ¿no? de acuerdo, Y con súper. diversas herramientas. Entonces, sí, esto si quieres, entonces mañana lo vemos con más detalle y profundizamos en Vale, esa Imelda. parte y súper importante porque sí creo que está haciendo falta, ¿no? Que las universidades hagan esto ya, o sea, sí o sí, ¿no? Sí, de Por acuerdo. muchas razones. Pero Ujú. sí, si quieres, ¿está bien si lo dejamos para continuar mañana? Está bien, Imelda, no hay ningún problema. De acuerdo, para no cortarlo a la mitad. Entonces, mañana lo platicamos. Muy bien, muchas Bueno, gracias. muchísimas Vale, gracias, Laura. Que estés muy bien. a ti gracias, gracias por la paciencia y por toda la explicación. Fue muy enriquecedor el ejercicio y bueno, desearte que gane la selección de México en contados minutos que va a Así, a ver qué tal. participar en el partido, ¿vale? Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Laura, que estés muy Gracias, bien. gracias, feliz tarde, chao. Igualmente, hasta luego.